en el planteamiento inicial es una situación que sí o sí se nos va a presentar a lo largo de la historia de nuestro negocio, de nuestra empresa, ¿no? Yo llevo, como decía Iñaki, pues algo más de 25 años dedicado al asesoramiento a empresas, lo cual me ha llevado a estar en el día a día compartiendo experiencias con todos vosotros, con empresarios, con empresarias, sociedades y pequeños negocios y viviendo un poco lo que es la realidad del día a día y el paso de los años en vuestra actividad. Y como sabemos, pues el momento de la retirada pues nos llega por una razón o por otra, y ese momento de la retirada es cuando ha de producirse pues un relevo, ¿no? Un relevo que puede ser por la vía de la continuidad dentro del propio seno familiar o por la vía de la continuidad a través de otros socios que hayamos incorporado que podamos incorporar, o si no tenemos una sucesión clara o no deseamos que haya una sucesión en nuestro negocio, pues buscaremos una salida que será la venta, que es una solución como otra cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de esta jornada, de esta charla que compartimos en esta tarde de hoy, pues yo intentaré trasladaros pues una serie de ideas, de pinceladas de lo que es un proceso de transmisión, y a partir del cual pues os sirva un poco para tener una composición de lugar de bien planificar anticipadamente un proceso de este tipo. Como digo, sí o sí se os va a dar, es decir, no, nadie nos podemos escapar de la sucesión del negocio. Hay otras cosas que podemos decir, puede que me pase, puede que no me pase. Esto nos va a pasar a todos, eso no podemos excluirnos. Entonces, a través de estas ideas, estos criterios que yo os intentaré trasladar, pues lo que pretendo es que tengáis una composición de lugar un poquito más amplia de cuál es el proceso de un proceso de sucesión de empresa y qué aspectos hay que realmente tener en cuenta para que podáis, pues bueno, luego profundizar o plantearos el buscar una ayuda o plantearos el planificar esa sucesión anticipativamente, si es que tenéis tiempo todavía para ello, para que el resultado sea pues el que todos esperamos, ¿no? Que haya una sucesión exitosa, o en el caso de una venta, pues que maximicemos el valor y obtengamos el mayor precio posible por ello. Bueno, como os decía, este guión nos va a servir un poco de índice para desarrollar algunos aspectos. Vamos a tratar básicamente pues cuáles son las razones. No vamos a descubrir nada nuevo, pero sí aplicar a veces pues bueno, pues criterios de sentido común. En muchos casos es algo que tenemos, lo que se llama lo conocido no pensado, ¿no? Que está ahí, pero que a veces no nos aflora a la vista, pues por la falta de práctica o la falta de vivir esas experiencias en primera persona. Los que toca compartir con vosotros esto, pues lógicamente es algo que tenemos más presente y que tenemos que tener en cuenta cuando alguien se plantea planificar o abordar un proceso de transmisión del negocio. ¿Qué veremos? Veremos razones para transmitir un negocio, veremos razones para adquirir un negocio, porque claro, cuando uno piensa transmitir también tiene que pensar en quién puede adquirir, de manera que se pueda plantear pues a quién puede dirigirse en el caso de la búsqueda de un potencial comprador o adquirente si no hay una sucesión. Esa es a veces un poco la pregunta del millón y a la que difícilmente hay respuesta, ¿no? ¿Y cómo puedo buscar a alguien que compre un negocio? Pues bueno, intentaremos dar alguna idea, pero realmente lo que se trata o lo que nosotros podemos abordar o lo que podemos hacer desde esta perspectiva es colocarnos en la mejor posición para ser lo más atractivos posibles y saber dónde buscar un comprador, ¿no? La existencia de un comprador o no se vendrá determinado pues, por otros intereses. Veremos lo que es en sí la planificación de la sucesión, veremos cuáles son las formas clásicas desde el punto de vista jurídico de transmitir un negocio, hablaremos de la puesta en valor del negocio, de la diferencia entre valor y precio, que en las circunstancias actuales cada vez se hace más patente esa diferenciación entre valor y precio, y los aspectos que siempre están, que son bueno, pues aspectos legales y fiscales de la transmisión. Es decir, en toda transmisión pues, va a haber unas consecuencias desde el punto fiscal, desde el punto de vista impositivo, desde el punto de vista jurídico, de derechos y obligaciones legales, desde el punto de vista laboral, a nivel de trabajadores que pudiéramos tener. Pero bueno, esas son, digamos, un poco las cuestiones más de cierre que deben preocuparnos en una operación de este tipo, ¿no? Yo creo que lo principal que tenemos que plantearnos ante una posible transmisión o futura transmisión o sucesión en un negocio son pues, qué razones se dan, qué razones tenemos para generar expectativas en el otro y planificarlo adecuadamente. Razones para transmitir un negocio, pues lo que avanzábamos tanto en la convocatoria de esta jornada como lo que os decía yo en la introducción, ¿no? Pues hay algunas que sí o sí se van a dar, que es la jubilación, la incapacidad, el fallecimiento sin sucesión familiar, es decir, en alguna de esas seguramente nos vamos a encontrar, pues seguramente no, seguro nos vamos a encontrar a lo largo del camino, que puedan darse falta de medios para continuar con la actividad, que esto está vinculado un poco con la obsolescencia o imposibilidad de acometer nuevas inversiones, es decir, pues hay
negocios que, bueno, por su nivel de maduración, es decir, por el tiempo que llevan en el mercado, pues necesitan una actualización, necesitan realizar inversiones, necesitan modernizarse, necesitan obtener, yo qué sé, pues incluso licencias, permisos, diversificar. Igual, pues el titular o titulares del negocio pues no están en situación o no tienen posibilidades de inversión o ya están suficientemente cansados para iniciar un proceso de ese tipo, ¿no? Hay empresas ahora pues que si no se suman al comercio digital y no son capaces de crear la logística y una plataforma web donde vender determinados productos o servicios, pues prácticamente su mercado se está agotando y hay quien pues no quiere o no puede subirse a ese carro, ¿no? Entonces puede ser una de las razones por las que digamos, oye, yo hasta aquí he llegado, he estado de sí lo que ha podido dar con el conocimiento y la dedicación y es el momento de que alguien continúe, pues si le dé un aire nuevo o le dé otro impulso distinto, ¿no? También, evidentemente, pueden darse circunstancias en las que necesitemos obtener liquidez, tengamos necesidades económicas y digamos, pues la solución para planificar mi jubilación es transmitir mi negocio, liquidar mi situación personal como buenamente pueda y a partir de ahí, pues jubilarme y seguir adelante con el resto de mi vida. Aquí cabe hacer, evidentemente, distinciones importantes, ¿no? Aquí, cuando hablamos de transmitir un negocio, partimos de la base un poco de que el modo de transmisión puede ser a un tercero, no una sucesión tanto desde el punto de vista familiar, aunque veremos que la herencia o la donación es un mecanismo obvio de transmisión del negocio, pues podemos plantearnos si hay una sucesión familiar o si no hay una sucesión familiar. Y cuando digo familiar, en muchos casos es sucesión no solo a través de hijos, sino puede ser de otros socios. Es muy común, y yo diría que el 80-85% de las empresas o negocios que nos encontramos en este ámbito, estamos todos pues con una composición de uno, dos socios, tres socios, o un padre, madre y algún hijo, algunos hijos, o sin hijos pero con trabajadores. Quiero decir que la sucesión del negocio se puede dar tanto a través de familiares como a través de otros socios que no siendo familiares, pues digamos son nuestra familia en la sociedad porque son socios. Pues aquí, si hay una sucesión clara, pues perfecto, porque ya tenemos planificada esa sucesión, pero en todo caso sí sería conveniente pues incluso establecer unas reglas o unos mecanismos para posibilitar esa sucesión a través de otros socios. Imagino que habéis oído hablar de las figuras protocolos familiares o protocolos societarios. Eso lo que viene a ser son unos acuerdos o pactos que tratan de regular, digamos, el futuro de la empresa en manos de otros que no somos nosotros. Es una manera de planificar la sucesión. Y nosotros nos retiramos y en el negocio se quedan nuestros hijos, pero a la vez tenemos un socio y se pueden quedar los hijos de nuestro socio, pues sería conveniente planificar esa sucesión. Pero más que pensando en nosotros, pensando en ellos. Es una forma de desde hoy pues fijar una serie de reglas, digamos, pintar las rayas en la carretera que nos fijen un poco el camino a seguir por parte de los que vienen detrás. Pero eso ya presupone, como digo, que podamos tener una sucesión tanto dentro de la familia como dentro de la familia societaria, es decir, dentro de nuestros socios, aunque no sea nuestra propia familia. Ahí, insisto, es muy conveniente el abordar ese proceso desde el punto de vista de planificar la sucesión, no como me deshago de mi negocio, lo vendo y no voy a saber nada más de él, sino como tengo una sucesión, voy a planificarla y aquí van a continuar pues mis socios o mis hijos y vamos a preparar pues mi retirada y su incorporación y la asunción de las funciones que yo desarrollo hoy en día y que el día de mañana probablemente puedan desarrollar ellos o esa es la finalidad buscada, ¿no? Pues quiero decir que aquí, haciendo esta salvedad, tenemos que tener en cuenta que nos podemos encontrar un poco en esos dos escenarios, por los que luego volveré. Eh, por tanto, razones para transmitir, pues las causas naturales que sí o sí se nos van a presentar y antes de esas, si esas todavía no se nos han presentado, pues podemos encontrarnos con situaciones un poco de agotamiento desde el punto de vista de acometer mejoras o innovación en nuestro negocio o de necesidades de tesorería. Las razones para adquirir un negocio, bueno, pues la iniciativa emprendedora, necesidad de autoempleo. Estas son fórmulas que pues recientemente por las dificultades que ha habido en la incorporación del mercado de trabajo, incluso las pocas, pero bueno, algunas ayudas que ha habido para la generación de autoempleo, pues ha habido gente que se ha tirado a la piscina y ha decidido pues emprender un negocio, iniciar una actividad. Qué duda cabe que es mucho más sencillo adquirir un negocio en funcionamiento y un negocio en marcha que empezarlo de cero, ¿no? Luego hablaremos de las barreras de entrada y de salida en un mercado, pero claro, pues no es lo mismo el, el, el tomar una actividad que ya venga lanzada, que ya tenga un fondo de comercio, que pueda tener un nombre, que pueda tener incluso
una forma, un saber hacer las cosas, empezar absolutamente de cero y como algo nuevo. Entonces, eso puede ser un aliciente, desde luego, para alguien que quiera adquirir o entrar en una actividad nueva como puede ser esta. También razones son pues consolidar posición de dominio en cara a los competidores. Pues hoy en día que el crecimiento, digamos, a través de la captación de clientes, pues es algo que es en la mayoría de los mercados realmente difícil. Hay empresas quizás más grandes que la manera de ganar cuota de mercado o ir consolidando su posición es ir comprando o ir adquiriendo empresas que puedan ser competidoras o pequeños negocios que les puedan dar una utilidad adicional a la estructura que ellos tienen. También razones para adquirir un nuevo negocio son entrada en nuevos mercados, pues aquel que no está implantado aquí y quiere implantarse aquí y como decimos es mucho más fácil comprar un negocio ya en funcionamiento que no montar uno nuevo, o desde el punto de vista funcional, pues aquel que quiere iniciar una actividad que no realiza y compra un negocio que tiene ya una actividad lanzada y desarrollada y con experiencia a lo largo de los años distinta de la que él tiene. Y por supuesto, aprovechar sinergias de actividades complementarias, lo que se llama el crecimiento horizontal y crecimiento vertical. Pues aquí, ¿de qué estamos hablando? Pues bueno, pues vamos a hablar de los clientes y proveedores, es decir, ha habido momentos en los que ha habido un nivel de subcontratación muy elevado y había empresas, el gasto de subcontratación que tenían era importante y lo que han hecho es comprar, digamos, a su cliente de manera que absorbían, perdón, a su proveedor y absorbían a su proveedor, con lo cual ya no tenían que subcontratar, se iban, digamos, comiendo la cadena de producción o la cadena de mercado. Lo mismo puede pasar con clientes. Si trabajamos en un volumen muy importante para un solo cliente, pues puede que a ese cliente le pueda interesar comprarnos y de esa manera, desde el otro punto de vista, eliminar esa subcontratación y aumentar el margen que pueda tener. Razones múltiples, dependiendo del sector, dependiendo de la actividad, dependiendo del tamaño también. Lógicamente, es donde podemos pensar en quién puede estar interesado en adquirir un negocio. Pues estos pueden ser un poco las fuentes de búsqueda o las fuentes, digamos, de captación de posibles compradores que nosotros podríamos encontrarnos, ¿no? Inician nuevas actividades, pueden ser clientes, pueden ser proveedores o empresas inversoras que quieran, digamos, incorporarse en el mercado, pues a realizar una actividad que hasta ahora no realiza. Planificar la sucesión. ¿Planificar la sucesión qué es? Pues pensarlo antes de tiempo. Les comentábamos que, bueno, pues tenemos cierta tendencia a ser un poco de los que sprintamos cuando vemos el cartel de meta de 1 kilómetro. Cuando pone 10 kilómetros o 15, pues bueno, pues como todavía nos queda, ¿no? Entonces, la planificación es importante. ¿Por qué? Porque sabiendo que es algo que sí o sí se va a dar, es decir, no es algo de lo que vamos a poder escapar de ello, pues es conveniente con cierta anticipación por lo menos preparar lo que podamos. Ya sé que hoy en día es difícil saber el momento exacto en el que uno se va a jubilar, cuál va a ser la norma por la cual nos vamos a regir en ese momento y cuándo vamos a encontrar un posible comprador si es que no tenemos una sucesión. Es evidente que eso es así. Pero bueno, puede haber cosas que podamos ir planificando, podamos ir haciendo, ¿no? Si podemos decidir cuándo hacerlo, pues mejor, porque poner fecha a las cosas nos hace cumplir más con nuestro calendario, ¿no? En nuestros objetivos. Hacer un análisis del negocio, pues yo creo que es fundamental el saber quiénes somos y cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, si hay algo que nos diferencia de la competencia, si hay algo que nos hace especialmente atractivos, es decir, mirarnos al espejo y poner en un papel realmente qué es lo que aportamos nosotros, que otros no aportan, o en qué podemos hacer hincapié, o en qué podemos, digamos, prepararnos para ser más atractivos a un posible comprador. La valoración del negocio, pues todo el mundo a veces pensamos, ¿no? ¿Cuánto vale mi negocio y cuánto puedo pedir? El hacer una valoración del negocio, pues puede ser por lo menos una primera aproximación a la hora de tener una referencia. Luego diremos que valor y precios es distinto. Quiero decir que el valor de las cosas en sí mismo, como sabéis perfectamente, no tiene por qué coincidir el precio, depende de muchas cosas. Si compramos un jersey en una época de invierno en un lugar de mucho frío, pues igual el precio es mayor que si nos ofrecen el mismo jersey en el desierto con 45 grados. ¿El valor de esa prenda es la misma? Sí, el precio, evidentemente no. Puede haber clientes o puede haber proveedores o puede haber empresas que les interese entrar en este mercado y que estén dispuestos a pagar un sobreprecio, es decir, que para ellos el valor de lo que nosotros tenemos, aunque sea el mismo, pueda estar dispuesto a pagar un precio mayor. Cuaderno de venta, cuando decimos cuaderno de venta, que es, pues en su caso preparar incluso un pequeño dossier en el que recoja todas estas cosas de las que estamos hablando para, en su caso, pues poder presentarnos o poder entrar en contacto con empresas de búsqueda de potenciales compradores que puedan
colocarnos en el mercado a través de lo que se llaman informes ciegos, en el que se diga pues en datos que no identifiquen claramente quiénes somos, pero que sí a un potencial comprador le dé unas pistas de qué tamaño somos, de qué sector somos, qué actividad tenemos, qué antigüedad, qué facturación, en fin, una tarjeta de presentación, preparar una tarjeta de presentación que nos pueda servir de guía. Búsqueda de comprador, pues lo que comentábamos al principio, aquí pocos milagros hay, quiero decir, hay a través hoy en día yo he participado en distintas operaciones de corporate y de compraventa de empresas y sí es cierto que en los últimos años ha habido más movimiento que en épocas anteriores. A través de entidades financieras, a través de, digo, de incluso servicios. La Cámara de Comercio tenía un programa que ponía en contacto a empresas que deseaban transmitir su negocio y personas que estaban interesadas en adquirirlo. En fin, habría que buscar canales que nos permitan poner en venta o poner en oferta de compra nuestro negocio, nuestra sociedad, para pues por esa manera pues, intentar contactar o poder iniciar una negociación. Y lo último, en la negociación y el cierre de la operación. Es decir, que esto, o sea, en estos procesos yo creo que lo legal, la letra pequeña o la letra del abogado tiene que ser lo último. Es necesario y es importante cerrar bien todos los aspectos, pero tenemos que empezar de arriba abajo. Es decir, tenemos que pensar cuándo hacerlo, tenemos que saber quiénes somos para saber presentarnos, tenemos que saber cuánto más o menos vale nuestro negocio y preparar una tarjeta de presentación que nos sea realmente, digamos, útil a la hora de contactar con posibles adquirentes o compradores. Formas de transmitir un negocio, pues aquí hay distintas. Lógicamente, en función de la sucesión, pues nos iremos a unas u otras. Evidentemente, cuando hablamos de herencia, ¿de qué estamos hablando? Pues la familia o los hijos o hijas principalmente pues puedan ser los que hereden nuestro negocio y se transmita la propiedad a través de esta vía. Pueden desarrollar ellos la actividad, aunque la titularidad o la propiedad sea nuestra y que no la reciban hasta que nosotros fallezcamos o directamente se les puede donar en vida. Entonces estaríamos en la fórmula segunda. Compraventa de activos y fondo de comercio. Podemos encontrar casos, podemos tener casos en los que a alguien le interesa una serie de elementos determinados de nuestro negocio o comprarnos simplemente el fondo de comercio porque no necesita ni nuestro local, ni nuestra ubicación, ni nuestro personal, ni nuestro saber hacer. Lo que nos quiere comprar es la cartera de clientes. Pues bueno, ahí estamos hablando de compraventa de activos y de fondo de comercio. El arrendamiento de industria es otra fórmula, pero es una fórmula menos utilizada, quizás porque, bueno, si alguien no está dispuesto a pagarnos un traspaso o una compraventa en el caso de una sociedad, pues puede arrendarnos el negocio. Podemos arrendarle el negocio a alguien y que él nos pague un arrendamiento mientras él gestiona el negocio. La cuestión o la duda que siempre nos asalta en estos casos es, vale, yo le arriendo el negocio y dentro de 5 o de 10 años me lo devuelve hecho unos zorros, ya no vale nada, pues me llevo las cuotas de arrendamiento, pero no he sacado nada más. Entonces suelen ser fórmulas a veces un poco más atípicas, pero bueno, hay casos en los que ha sido digamos, un elemento que por lo menos ha roto un bloqueo a la hora de buscar una salida y se han hecho arrendamientos de industria con luego una opción de compra con un precio determinado o descontando del precio los beneficios que esa persona fuera capaz de generar durante un periodo determinado. En fin, pueden ser fórmulas. Y luego la clásica de venta de acciones o participaciones en el caso de una sociedad. No hemos dicho nada, pero lógicamente vosotros, vuestro negocio y vuestra actividad, os la desarrollaréis a título personal como personas físicas o empresarios individuales, digamos, o profesionales autónomos, o a través de sociedades, limitadas o anónimas, generalmente sean limitadas. Puede haber casos de comunidades de bienes, pero son las menos. Si estamos hablando de persona física, el titular de la actividad, pues esa persona lo que hará es una compraventa de activos, es decir, una transmisión o un traspaso de su negocio. Si estamos hablando de una sociedad, estaríamos hablando de ventas de acciones o participaciones sociales. Estas serían las fórmulas clásicas a la hora de transmitir un negocio. Cuando hablamos de valor y precio, pues ¿qué aspectos afectan la valoración? Pues lógicamente el valor de los activos. Cuando hacemos valor de los activos, ¿qué es? Pues lo que podemos, digamos, hay una parte de activos que son tangibles y otros intangibles, lo que podemos tocar. Aquí sí me gustaría hacer una referencia, veis que en el apartado A y el apartado F se ve activos materiales y inmateriales o valor de los activos. La cuestión es importante, sobre todo en el caso de sociedades. Es que si nosotros tenemos un negocio a transmitir y en ese negocio imaginemos que tenemos una sociedad y en esa sociedad tenemos pues un local o tenemos un pabellón o tenemos algo, puede que quien quiera adquirir ese negocio no le interese comprar ladrillo, es decir, no quiera adquirir los inmuebles. Entonces, en ese sentido, yo invito, digo, desde luego, a que aquellos que realicen o desarrollen su actividad a través de una sociedad
a que lo que son los activos inmobiliarios los tengan separados del negocio. Es decir, lo que habréis oído mil veces de no tener todos los huevos en la misma cesta. Es decir, si el negocio me va mal, que no pierda todo, pero no solo por un criterio de seguridad, que también, sino por un criterio de flexibilidad en el que en estas situaciones de transmisión de negocio pues puede ser muy útil. No es lo mismo tener una sociedad con un local o un pabellón y transmitirlo todo, lo cual va a penalizar el valor de ese pabellón porque quien adquiera el negocio igual no quiere el pabellón y si lo quiere y lo tenemos en otro sitio se lo podemos vender igual, o se lo podemos alquilar y de la misma manera si nosotros tenemos unos hijos que van a continuar con el negocio y el inmueble está dentro de esa sociedad, pues si les transmitimos la participación de la sociedad, digamos, estaremos trasladando a que ellos tengan el riesgo o asuman el riesgo de gestionar todo el patrimonio de la familia. Si yo tengo los inmuebles fuera y el negocio separado, pues yo podré dejar a mis hijos el negocio y los inmuebles pues tendré a mi nombre y con eso tendré, digamos, garantizada pues un complemento, una jubilación o un alquiler, etcétera, etcétera. Pues ahí es importante el que los activos, en la medida de lo posible, estén separados del negocio, de tal manera que tengamos la flexibilidad suficiente para poder transmitir unos o los otros o ambos a la vez. ¿Qué aspectos afectan la valoración? Pues historia de la empresa, lo que es el fondo de comercio, evidentemente, aunque los criterios de valoración actuales, la verdad es que son, hace varios años, luego hablaremos de los sistemas de valoración, pero aquí se paga en función de lo que algo genera. Tú puedes contar que tienes una cartera de clientes fantástica, que son todos muy fieles y todos muy majos, y todos muy altos y todos muy guapos, y te dicen, vale, ¿cuánto les facturas tú? Pues si no les facturas nada o no ganas nada con ellos, pues el valor de ese fondo de comercio, en principio, por sí solo, parece que no tiene mucho atractivo. Otra cosa es que ese fondo de comercio, cuando hablábamos de atractivos para un posible adquirente de las sinergias, puedan generar lo que se llama venta cruzada. Es decir, que si yo te compro la cartera de clientes, no solo estoy pensando en darles los servicios que tú les estás dando, sino que yo les pueda dar otros servicios a través de venderles o prestarles otros servicios distintos y yo tenga ya, digamos, un potencial colectivo al que incorporar más productos a la venta y me generen una sinergia o un valor adicional. Pero digo, el fondo de comercio en sí mismo tenemos que pensar cuánto genera. Si no, el valor va a estar penalizado. Datos económicos históricos y previstos. Aquí es importante tener una contabilidad ordenada, ordenada y además lo más real y veraz posible, ¿no? Yo creo que ya cada vez, digamos, las contabilidades, los impuestos se acercan mucho más a la realidad, tanto yo creo que por una cuestión cultural y otra por la presión, digamos, que hay a nivel fiscal, de inspecciones y demás, ¿no? Pero es muy importante que la realidad de nuestros negocios se refleje en la realidad de las cuentas, porque cuando alguien vaya a mirar la tarjeta o vaya a mirar nuestra foto, tenemos que poder decirle que esa es nuestra foto. No podemos decirle que esa es nuestra foto si eso no refleja la realidad del negocio, pues indudablemente tendremos problemas a la hora de llegar a un acuerdo en el valor y, lógicamente, en precio. Situación legal de la empresa. ¿Qué hablamos de situación legal? Pues es importante ver si efectivamente pues tenemos hechos los deberes. Quiero decir que si a nivel tenemos marcas registradas, si tenemos las licencias al día, si tenemos, yo que sé, patentes, etcétera, etcétera, que estemos al día a nivel de situación legal y no tengamos pues contenciosos o posibles llaman pasivos ocultos debajo de la alfombra que puedan salir en una negociación o cuando nos hagan una revisión a la hora de adquirir nuestro negocio. Barreras de entrada y salida, muy importante. Si nosotros estamos en una actividad que requiere una serie de licencias, de permisos, de inversiones, de autorizaciones para realizarla, pues nuestra posición será mucho más sólida a la hora de transmitir un negocio que aquel que realice una actividad en la que cualquiera mañana, con un local de 100 metros, pueda desarrollarla. Por ejemplo, en el ámbito de la construcción, todos sabemos las clasificaciones de registro de constructores, pues cuántas UTEs y cuántas digamos, uniones en ese aspecto se han realizado. ¿Por qué? Pues porque hay sociedades que tenían una clasificación determinada, necesaria, y hay otras que no la tenían. Entonces, en la medida que nuestro mercado tenga barreras de entrada, pues podremos más fácilmente ser atractivos para alguien que quiera entrar ahí. Si yo tengo que realizar una inversión importante o tengo que hacer un proyecto para sacar licencias y autorizaciones que me va a llevar 6 meses, 8 meses o un año, quizás es mucho más sencillo adquirir o negociar un traspaso de negocio en el que eso ya me venga hecho, con lo cual no tendré que sufrir, digamos, esas barreras de entrada que exige el negocio. Activos materiales e inmateriales, evidentemente, es hacer un valor de lo que tenemos, una tasación, pero como os decía, en la medida que podamos tener esos activos fuera
seremos un poquito más flexibles a la hora de afrontar este proceso. Los pasivos laborales, pues lo de siempre. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de los trabajadores. Si nosotros traspasamos el negocio y tenemos trabajadores, dependiendo de los salarios que tengan, dependiendo de la antigüedad, etcétera, etcétera. Ya sabemos que la indemnización por jubilación es relativamente baja en relación a un cierre de una sociedad. Un cierre de una sociedad, las sociedades como tal no se jubilan ni se mueren. Pues o las matamos o las jubilamos, y eso no es causa para despedir, como digamos, con una indemnización relativamente baja. Con lo cual, hay quienes han mantenido el negocio o la actividad como persona física pensando en que en el momento de la jubilación, pues el coste de ese pasivo laboral a la hora de indemnizar a los trabajadores por jubilación sería mucho menor que a través de una sociedad, lo cual es acertado, a pesar de que el actuar como persona física asume unos riesgos personales por los cuales uno responde con todo su patrimonio de la actividad y en la sociedad no. En ese sentido, en el sentido de costes de pasivos laborales a la hora de afrontar un proceso de jubilación o retirada son menores. La cuestión aquí es qué pasa con el que recibe ese traspaso, ¿no? ¿Se tiene que quedar con los trabajadores en las mismas condiciones que los tenía yo? ¿Se tiene que subrogar? ¿Hay una sucesión de empresa? En principio, parece claro que sí, que si la actividad, el fondo de comercio, los los medios de producción son exactamente los mismos, pues el que adquiera el negocio pues tendría que subrogarse en esos trabajadores. Entonces ahí ya entramos siempre en las negociaciones de si me descuentas del precio una parte de la indemnización por si yo el día de mañana tengo que despedir, en fin, ese tipo de cuestiones. Pero el pasivo laboral, lógicamente, afecta y más si se transmite a través de persona física. Métodos de valoración. Este es un tema, digamos, bastante técnico, pero os daré unas pinceladas sin ánimo de aburriros en este. El método de balance. Un balance que es un balance es una fotografía de lo que tenemos y lo que debemos. Entonces hay valoraciones que se hacen, a ver cuánto tengo y cuánto debo, o sea, cuánto vale lo que tengo y cuánto vale lo que debo, simplemente por una fotografía, una visión estática del negocio. Y de ahí nos puede salir una cifra. Métodos de cuenta de resultados, pues métodos de cuenta de resultados es cuánto gano. Pues, igual habéis oído hablar del EBITDA, que son los beneficios antes de impuestos, amortizaciones, depreciaciones y demás, es decir, es lo que se llama un beneficio operativo y se multiplica por un número que hemos oído, quizás habéis oído hablar sobre el EBITDA por 5, el EBITDA por 3, el EBITDA por 4. Es decir, vale, si yo gano 100 al año, pues si en mi sector el EBITDA habitual o el múltiplo del EBITDA es por 5, pues yo voy a pagar, mi negocio vale esto por 5. Entonces me van a pagar el beneficio de un año 5 veces el beneficio. Entonces el que compra, ¿qué hace? Pues sabe que tiene un periodo de amortización de esa inversión de 5 años aproximadamente. Y dice, bueno, si yo estoy pagando 5 veces el beneficio, en 5 años he recuperado esta inversión. Siempre y cuando sea capaz de generar el mismo beneficio. Si genera más, pues estupendo para él. Si genera menos, es el riesgo de la operación. Luego hay métodos mixtos, basados en calcular no el beneficio, sino el importe de facturación, es decir, el fondo de comercio, cuánto facturo mis clientes y en función de lo que facturan mis clientes aplicar unos índices. Luego está el más utilizado por todos los sistemas, por las empresas de valoración, que es el método basado en el cash flow que es la caja libre. Es decir, cuánto dinero gano yo en mi negocio. Lo que os decía antes, yo puedo tener un negocio y decir, joder, es que tengo una cartera de clientes, tengo un nombre, tengo una historia hace 125 años, quinta generación de empresa familiar, mis clientes son todos conocidos, ¿vale? ¿Cuánto ganas tú al año? Cero, ¿vale? Cero. Cero es cero, ¿no? Cero, cero. ¿Vale? ¿Cuánto estás dispuesto tú a pagar por una empresa que no gana nada? Pues pensar en la respuesta. Insisto, salvo que haya otros componentes que hagan que el precio sea distinto al valor. Es decir, vale, a mí con esta empresa no genera nada, no me genera nada en sí misma, pero me puede generar un beneficio adicional porque yo ya sé lo que voy a hacer con esta empresa o ya sé lo que voy a hacer con los clientes de esta empresa o de este negocio. ¿Vale? Pero básicamente el método más utilizado es el método basado en cash flow, que es el flujo de caja libre, que es decir, a ver cuánto dinero me genera a mí este negocio y en función de eso, cuánto estoy dispuesto a pagar. ¿Vale? Y luego, pues lo que os decía, hacer las correcciones entre valor y precio. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta? Finalmente, pues bueno, aspectos fiscales, la tributación de la transmisión. Pues, Hacienda siempre está presente en toda nuestra vida, es decir, es el socio que nos acompaña allá donde vayamos. Entonces, cualquier transmisión de negocio lleva una tributación. Habría que ver si lo que se vende es una sociedad o se vende a través de una sociedad, se pagaría impuesto de sociedades, o si el que vende es una persona física, se lo pagaría el impuesto sobre la renta. Sí es importante tener en cuenta que
las transmisiones en bloque de los negocios, es decir, cuando se transmite un bloque, un negocio en funcionamiento, una rama de actividad que sea capaz, con todo lo que se transmite, de funcionar independientemente, pues hay unas exenciones, hay unos regímenes especiales de bonificaciones en cuanto a que no se paga IVA, hay unas bonificaciones del 95% en impuestos de donaciones, es decir, hay una tributación favorable cuando es una unidad productiva o un negocio en completo con un conjunto y no elementos sueltos lo que se transmite. Pero eso, insisto, habría que verlo en cada caso en función del valor de adquisición que se le atribuyera a eso que se transmite, en función de quién transmite, si es una sociedad o es una persona física, de la antigüedad, etcétera. Aspectos laborales, os comentaba antes, subrogación de plantilla, pactos de permanencia. Yo puedo transmitir un negocio y resulta que la clave o parte de la clave de mi negocio es un empleado o dos empleados que yo tengo que son muy buenos y el que lo compra lo sabe y quiere que esas personas yo le garantice que se van a quedar allí durante un tiempo. Entonces, pues igual hay que negociar con ellos, hacer pactos de permanencia, pactos de no competencia, por si alguien decide marcharse al día siguiente porque el nuevo jefe no le gusta y se pone al lado y es el que tiene conocimiento de toda nuestra actividad, nuestros proveedores, nuestros clientes, nuestras formas de realizar el trabajo, etcétera, etcétera. Y luego otros aspectos legales, pues lógicamente, pues eso, si hay que hacer cesión de permisos, cesión de marcas, contratos, imaginemos que hay contratos de arrendamiento, contratos de licencias de uso, temas de responsabilidades futuras, si tenemos inspecciones abiertas de Hacienda, de Seguridad Social, si tenemos reclamaciones, no tenemos reclamaciones de terceros, qué pasa si dentro de 2 años viene Hacienda e inspecciona un ejercicio en el que el negocio estaba a mi nombre y resulta que el que le levantan el acta y tiene que pagar es el nuevo comprador, quién asume, en fin, todo ese tipo de cuestiones ya que son un poco más, como os decía al principio, creo que son más de cierre. Quiero decir que esto no debe ser la razón para que una operación de transmisión se frustre si hemos hecho bien todo lo anterior. Estos son cláusulas de cierre que, bueno, podrán corregir un poco en un sentido o en otro, quizás la negociación y el cierre de la operación, pero en sí mismo no debieran ser realmente un obstáculo. Creo que más o menos estamos en horas, si no me equivoco. Con esto he pretendido, aunque un poco corriendo, daros unas pequeñas pinceladas de lo que experiencia pues, bueno, pues se vive en todos estos procesos, aunque como digo, y cada caso sois uno distinto, aunque hay unos patrones muy comunes entre todos. Y es que todas las sucesiones se dan sí o sí, y que las sucesiones pueden ser o familiares, o no familiares, o de venta del negocio porque no hay sucesión. Y a partir de ahí, es trabajar en hacer atractivo nuestro negocio, nuestra empresa, para ponerlo en su caso en venta si hay que hacerlo, y que la búsqueda de comprador, pues bueno, pues de los mejores frutos posibles, aunque los tiempos cierto es que están revueltos. Yo creo que hay más actividad que antes porque bueno, hay iniciativas de autoempleo y hay empresas que están aprovechando esta coyuntura pues para crecer y crecer sobre la base de compra de empresas, ¿no? De empresas que están pasándolo mal y que pueden ser una buena oportunidad. Dicho esto, el mejor momento para vender la empresa no es cuando está tocando fondo, sino cuando está arriba. Es decir, cuando ha tenido unos años estupendos y ahora estamos en la parte de abajo de la curva, pues vale menos, aunque en nuestra mente esté que no es así, que eso va a volver a subir. Pues pensarlo, ¿eh? Cuando hay que transmitir, aparte de cuando evidentemente se pueda, esa es la primera condición. Si se puede elegir, desde luego, cuando las cosas vayan bien.